Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Vamos a disponernos en esta noche a abrir nuestras Biblias en tres pasajes. Vamos a mirar en esta noche tres pasajes. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículos 6 a 10. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 10. Dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto ahora, prefiriéndonos los unos a los otros. Vamos a mirar también 1 Corintios. Después de Romanos viene Corintios, 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10, que dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Y vamos a mirar un último pasaje en Efesios 4:11. Efesios 4:11, que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, hemos estado hablando acerca de los dones espirituales, esos regalos que Dios nos ha dado a nosotros, la iglesia, para que podamos edificarnos mutuamente. Decíamos que los dones espirituales son dados por Dios por medio de su Espíritu a la iglesia para edificación de la misma. Y también aprendíamos lo que no son los dones espirituales. Y decíamos en primer lugar que los dones espirituales no son talentos. Hay personas que confunden lo que es un don y un talento, y son dos cosas diferentes. Los dones son dados por Dios para la iglesia, para edificación de la iglesia, para funcionar dentro de la iglesia. Los talentos son también dados por Dios, son habilidades dadas por Dios con las cuales nacemos. ¿Sí? Por ejemplo, el de la música, eso es un talento. El de hacer trazos, diseños, es un talento. Son talentos, habilidades con las cuales nosotros nacemos. Entonces, una cosa son los dones del Espíritu, que son dados para la iglesia, para la gente que es nacida de nuevo, y otros son los talentos que todo el mundo los tiene, cristiano y no cristiano, con las cuales nos ganamos la vida. Son regalos de Dios con los cuales nosotros nos ganamos la vida. Deseamos también que los dones no es un lugar de servicio, sino la habilidad que hemos recibido de Dios. Porque hay algunas personas que dicen: bueno, tú tienes ciertos dones en esta iglesia, si tú te vas para otra iglesia, esos dones ya no operan allá, sino tiene que ser en esta donde tú naciste. Hay algunos pastores que equivocadamente enseñan eso y manipulan así las ovejas, diciendo que los dones solamente funcionan en el lugar donde ellos nacieron de nuevo como cristianos. Y es un error, porque el don no es un lugar de servicio, sino que es una habilidad dada por el Señor. Y decíamos también que no es un cargo eclesiástico. Y estudiábamos Efesios 4:11, que decían:
Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí miramos nosotros dones ministeriales y aprendíamos que no eran cargos. En muchas iglesias hacen una pirámide en donde ponen al apóstol arriba, al profeta más abajo, después vienen los evangelistas, pastores, maestros y todo lo demás. Jerarquizan y tienen eso como cargos. La Biblia nos enseña que no son cargos eclesiásticos, son oficios eclesiásticos. Por ejemplo, yo soy pastor. Pastor no es un cargo, es un oficio eclesiástico, un oficio ministerial. ¿Por qué? Porque a través de lo que yo estoy haciendo, ¿qué hago yo con sus vidas? Edificarlos con la palabra del Señor. Usted viene a ese lugar a ser edificado con la palabra del Señor, a ser pastoreado, a ser cuidado por la palabra del Señor. Entonces debemos tener muy claro que los dones, que los ministerios no son cargos, son oficios eclesiásticos. Y decíamos también, en último lugar, que no es propiedad de la persona los dones espirituales, de la iglesia. Dios dio a la iglesia, no a una persona. No es que yo tenga el don de sanidad y lo utilizo para mi provecho. No, ese don que yo tengo debo ponerlo al servicio de los demás, porque ya hemos aprendido que los dones espirituales, que son muchos, y vamos a mirar algunos en esta noche, son para compartirlos, para edificación uno a otro. Por ejemplo, yo con el don de la enseñanza los estoy edificando a ustedes. Otro con el don de servicio puede edificarme a mí y a otros hermanos. Y así nos edificamos unos a otros. Una iglesia sana, una iglesia bíblica es aquella en donde los dones del Espíritu están en operación. Y unos a otros nos edificamos con los dones. Y vamos construyendo esta casa espiritual, porque nosotros, dice la Biblia, que somos piedras vivas. Hacemos parte de esta edificación y nos vamos edificando. Por eso qué bonito pertenecer a una iglesia local como esta. Porque aquí usted, al congregarse con otros hermanos, usted va a ser edificado y va a edificar a otros con sus dones. Y vamos a crecer juntos para dar fruto, para la gloria del Señor. Hay muchas personas que menosprecian el congregarse. Dicen, no, yo en la casa leo la Biblia, yo oro. Error. Usted puede orar y leer la Biblia y tiene que hacerlo en sus oraciones personales, en sus devocionales. Hágalo, aliméntese, pero usted debe congregarse. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Esta palabra congregarse es la palabra griega episinagoge, que significa tener comunión unos con otros. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios desea en su iglesia? Que tengamos comunión unos con otros, nosotros entre cristianos. Que tengamos comunión, compartamos nuestros dones, ministremos a nuestro hermano con nuestros dones y seamos ministrados por otros con nuestros dones. Por eso es tan importante el congregarnos, el tener comunión, coinonía entre nosotros. Somos hermanos, tenemos un mismo Padre, un mismo Espíritu, ¿cierto? ¿Y qué nos une a nosotros? El amor que profesamos a nuestro Dios, y ese amor con el cual amamos a Dios, debemos amar a los demás, participando de nuestros dones, edificándonos los unos a los otros. Hoy quiero continuar con la tercera parte de esta enseñanza, con la categorización de los dones. Ese es el tema de hoy, la categorización de los dones. En estos tres pasajes que yo les leí hace un momento, hay tres listados de dones
En Romanos 12, del 6 al 10, miramos ahí en ese pasaje don de profecía, don de servicio, don de enseñanza, don de exhortación, don de repartir, don de presidir, don de misericordia. Mire, miramos ahí 7 dones en ese pasaje de Romanos 12 del 6 al 10. 7 dones. Y en 1 Corintios 12 del 8 al 10 miramos nosotros palabra de sabiduría, otro don. Palabra de conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lengua, interpretación de lenguas, apóstoles, maestros, ayuda, gobierno. 13 dones, de los cuales algunos se repiten con el listado anterior. Por ejemplo, el don de profecía se repite en 1 Corintios 12. Lo mismo el don de, por ejemplo, el don de la enseñanza. Es el mismo don de presidir, por ejemplo, que está acá en el otro listado. Y ahí Pablo, en cada uno de estos pasajes, enumera algunos dones, pero no con el propósito de categorizarlos o de agruparlos, y como en algunas iglesias hacen una división entre, dicen, bueno, los dones de 1 Corintios 12 son dones de gracia, dicen algunos. Los dones de Romanos 12 del 6 al 10 son dones de operación. Los dones que aparecen en Efesios 4:11 son dones ministeriales, y dividen, categorizan, y es válido, y nosotros lo vamos a categorizar en este estudio que vamos a desarrollar en esta noche. Es válido, pero lo que hay que entender es que Pablo, cuando escribió este listado de dones que se repiten en estos 3 pasajes, algunos de ellos se repiten, no estaba pensando en categorizar dones, pero nosotros vamos a tratar de hacer una categorización de dones, de agruparlos, ¿sí? Y de categorizar los dones del Espíritu en 3 categorías. 3 categorías vamos a categorizar según las características y la función de cada don, ¿sí? Entonces, está en primer lugar los dones de operación. Los dones de operación. En segundo lugar están los dones milagrosos, que los vamos a estudiar también. Y están los ministerios o dones ministeriales, hermanos. Pero la pregunta que nos podemos hacer es, esto es una manera de categorizar los dones según la función que se ejerce a través de ella y según las características. Ya nos vamos a ir mirando detenidamente. Pero la pregunta es la siguiente: ¿son los únicos dones que aparecen en la Biblia los que están en estos 3 listados? No, hay muchos más dones, muchos más. Estos son algunos. Vamos a mirar nosotros, por ejemplo, en 1 de Pedro 4 del 9 al 11. En 1 de Pedro 4, 9 a 11 dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según, ¿qué cosa? Según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí miramos que el hospedar a otras personas es un don. ¿Se dan cuenta? El hospedar a las personas que vienen de afuera, por ejemplo, si hay un evento cristiano en esta iglesia y vienen hermanos de otros lugares, hay personas que son muy hospitalarias, que son muy especiales. Eso es un don. Entonces se da cuenta que además de los dones que miramos en los 3 pasajes anteriores, miramos el de hospedar
el cual dice aquí que cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Aquí habla de otros dones, de hablar, el de ministrar la palabra del Señor, y dice que debemos utilizarlo ¿para qué? Para beneficio de los demás y para que Jesucristo sea glorificado. Los dones que yo tengo no es para yo gloriarme, es que yo tengo este don. No. Ese don que yo tengo es para la gloria de Dios. ¿Qué de lo que tú tienes o yo tengo no lo hemos recibido? A veces nosotros nos gloriamos de nosotros mismos por tener ciertos dones dentro de la iglesia o talentos. Es que yo tengo el talento. Por ejemplo, díganme ustedes un talento, ayúdenme. Un talento, ¿no? Cantar. Es que yo canto bonito, como yo no canto ninguno, y empiezan a echarse flores. ¿No ha visto usted gente así? Que se echan flores. No hay cosa más horrible que ver una persona que se gloria a sí misma y que se echa flores. Terrible, ¿cierto? Quiero decirles a ustedes que todos los talentos y los dones debemos tenerlos y ejecutarlos para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, hermanos, ya sea aquí en la iglesia, ministrando los dones a otros, o con nuestros talentos, allá en su trabajo, todo, y quiero que ustedes esto lo entiendan, todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios, para que Él sea exaltado, para que cuando vean nuestro trabajo digan, qué buen trabajador, y con eso estamos glorificando a Dios, porque ese talento no es mío, es de Dios. Y la gente cuando echa flores a una persona por un talento o por algún don en la iglesia, pues lo que está haciendo es glorificando esa persona, la que ejerce el don o el talento, está glorificando a Dios. Por eso debemos hacerlo para la gloria de Él, hermanos. ¿Sí? Y miramos nosotros en 1 Corintios 7, del 6 a 9, miremos ahí ese pasaje. Mas esto digo por vía de concesión, aquí hablando Pablo a esta iglesia, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo era soltero, no tenía mujer. Entonces de eso él está diciendo, quisiera que todos los hombres estuvieran solteros como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les puede quedarse como yo. Ese es un consejo de Pablo. Bueno sería que el hombre se quedara soltero y que las viudas se quedaran solteros. Pero si no tienen don de continencia, mire que hablan de un don, otro don. Don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Cada quien tiene su don. Hay unos que tienen el don de casarse. Esos son los que se queman si no tienen mujer. Hay otros que no tienen don para casarse. Esos están tranquilos, hombre o mujer. Eso, ven a una mujer y es como que si vieran a un hombre. O viceversa. Hay mujeres que no sienten esa necesidad de tener una compañía o de estar con alguien, ¿no? Es un don dado por Dios. Ese don se lo dio Dios a Pablo. Pablo enviudó. ¿Por qué sabemos que Pablo enviudó? Porque él pertenecía al Sanedrín, que era un grupo de fariseos de la más alta categoría, y uno de los requisitos para ser parte del Sanedrín era que debían estar casados. Entonces Pablo, como pertenecía al Sanedrín, seguramente él estuvo casado, pero enviudó, porque aparece solo.
¿sí? Pero él se quedó solo. Dios le dio ese don de continencia y él siguió solo, soltero. Dios le dio ese don porque Pablo tenía un ministerio muy duro. Pablo, imagínese Pablo casado, con un niño de brazo, con la mujer y el otro ahí ya caminando en esas trochas, llevando el evangelio, el pobre pegadito ahí deshidratado de las altas temperaturas en ese desierto, sufriendo. Pablo siendo apedreado, latigado, con la familia ahí. No hubiese podido hacer el ministerio. Pablo en la cárcel. La mayor parte del ministerio de Pablo fue en la cárcel. Él escribió, de las 13 cartas que él escribió, la mayor parte de esas cartas las escribió en la cárcel. Imagínense, Pablo no podía tener familia. Fue un don que Dios le dio a Pablo por el llamamiento que tenía Pablo. Sí, que era un llamamiento, llevar el evangelio de Cristo a los gentiles, ¿cierto? Y le iba a tocar muy duro, imagínense. Ese don lo tenía el Señor Jesús. ¿Por qué el Señor Jesús no tuvo mujer? No tuvo hijos. Porque Él no vino a quedarse aquí en la tierra, a hacer una vida como cualquiera de nosotros, tener familia, tener nietos y envejecer juntamente con su esposa. No, el Señor Jesús vino como un cordero para entregar su vida en expiación por nuestros pecados. Entonces es un don también, el don de continencia. Algunos podrán preguntarse, pero bueno, no hemos hablado que los dones son para la edificación de la iglesia. ¿En qué edifica el don de continencia a la iglesia? Un ejemplo, Pablo no hubiese logrado hacer por la gracia de Dios lo que logró sin ese don. Entonces, ese don también edifica la iglesia. ¿Sí me entendió, hermanos? Entonces, miramos nosotros que en estos pasajes encontramos otros dones que la Biblia nos muestra. Hay muchos dones, no solamente los dones de los 3 listados anteriores que les había mostrado. Ahora la Biblia nos enseña también que algunos dones, hermanos, pueden ser buscados. Usted puede anhelar ciertos dones. Algunos de los dones. A ver, ¿qué don usted anhelaría tener? Díganme ustedes, para que se despierten un poco. ¿Cuál? El don de sanidad. Usted puede pedirle, Señor, dame ese don, que yo pueda orar por las personas y Dios me utilice para sanar enfermos, según tu voluntad, porque no es que yo voy a, como dicen en muchas iglesias, decreto que eres sano y porque tú declaraste y decretaste. No. El único que decreta y dice que una persona es sana es Dios. Nosotros oramos solamente por las personas y Dios sabrá si sanarla o no sanarla, porque no siempre Dios quiere sanar. Entonces es un don que, Señor, yo quiero que cuando yo ore, sí, lo que pasa es que eso viene de una enseñanza que procede de la metafísica, no de la Biblia. Eso surgió más o menos desde los años 60 con el movimiento carismático. Esta doctrina, que es una herejía, se llama la confesión positiva. Entonces ellos dicen que con tus palabras tú puedes crear realidades, ¿sí? Que si tú quieres un Mercedes-Benz, decláralo con tu boca. Yo declaro que tú, Señor, me vas a dar un Mercedes-Benz. Y tú no puedes decir que estás enfermo, porque te enfermas. Entonces tus palabras tienen poder para bien o para mal. Eso es una herejía. Sí, eso tiene mucho que ver con ciencias humanas, con la metafísica. ¿Qué es lo correcto? Hermano, lo correcto no es andar declarando cualquier cosa. Si usted va a declarar algo, que sea la Biblia. ¿Me hago entender? La Biblia sí usted la puede declarar y creer. Y cuando usted la declara, o sea, ¿qué es declarar? Decir.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. Usted la está declarando. Y si la cree, pues así va a ser. El problema es que esta enseñanza de la confesión positiva es que te enseña que tú puedes declarar, decretar cosas y puedes hacer que una persona sane. No, una persona, por eso yo les digo a los sanadores estos que andan por ahí, Cash Luna, Guillermo Maldonado, que presumen de sanadores, que ¿por qué no han ido a los hospitales, a las clínicas a sanar a todos los del coronavirus? ¿Por qué andan por ahí escondidos? Porque ellos no son Dios, ellos no sanan, nosotros no podemos sanar a nadie. Dios es el que sana soberanamente a través de una persona que Dios utiliza. Por ejemplo, Diana, ella, Señor, dame ese don de sanidad, ¿cierto? Dame ese don. Señor, yo lo deseo, te pido que me lo des, Dios te lo puede conceder. Y empiezas tú a orar por las personas y puede que empiecen a sanar. Algunas sí, algunas no. Algunas se me han sanado, otros se han muerto. La mayoría de las veces se me han muerto. Sí, porque no es mi voluntad. Yo simplemente oro por esa persona, no declarando que es sana. El único que puede decir, ¿eres sano? Es Dios, porque Él tiene el poder. Yo no tengo el poder. ¿Sí me entendió? Eso es una fe tremenda, el movimiento de la fe o confesión positiva. A ver, ¿qué otro don haría usted? Está de sanidades. ¿Qué don le gustaría tener? El de sabiduría, ese es un don precioso. El de discernimiento de espíritu. Todo eso lo vamos a explicar, cada uno de esos dones. Obviamente no hoy porque no nos alcanza el tiempo. Cada don de esos vamos a estudiar. Es bueno, anhele, pero no para que usted, es para que vean como cuando yo oro sano. No, porque usted no es el que sana, es Dios. No, para cuando yo hable y dé un consejo, vea que la gente, que yo soy sabio. No, la sabiduría viene de Él. Y si tú das un buen consejo, sabio es por la gracia de Dios que opera a través de tu vida. ¿Me hago entender? Y así los dones no son para, que estoy, o para pavonearse en la iglesia, ¿cierto? Para mostrarse, no. Acuérdense, y nuevamente lo digo, los dones es para glorificar al Señor y edificación de su iglesia. Entonces los dones los podemos nosotros anhelar, ¿sí? Por ejemplo, miremos en 1 Corintios 12, 31. 1 Corintios 12. Primera Corintios 12, 31, en el inciso A, dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Procurad pues los dones mejores, o sea que hay unos dones mejores que otros, así de sencillo. Hay dones mejores que otros. Dice Pablo, procurad pues los dones mejores. O sea, desee esos dones mejores, los que usted considere que son mejores. La Biblia nos muestra cuáles son mejores. Por ejemplo, les voy a decir, ¿cuál es mejor? ¿El don de lenguas o el don de profecía? ¿Cuál? El de profecía, porque si yo profetizo, que es lo que estoy haciendo ahora, yo estoy profetizando. ¿Cuál es la profecía? Lo que está escrito. Yo estoy profetizando, estoy hablando la palabra del Señor. Si yo profetizo, yo edifico a la iglesia. Amén. Pero si yo empiezo a hablar en lenguas, un idioma desconocido, ¿lo voy a edificar a usted? No lo voy a edificar. Porque usted no me va a entender ni papa. Se va a necesitar un intérprete. Y es por eso que Pablo, regulando el don de lengua, le dijo a los corintios: mira, si van a hablar en lengua,
1, 2 y 3 personas, uno al tiempo, y por favor con intérprete. Y si no hay intérprete, ¿qué dice? Quédese calladito. Pero miramos en muchas iglesias que eso empiezan a saca la bazooka, saca y empiezan a hacer locuras, y ese es el movimiento carismático que comenzó desde el pentecostalismo, abuso de los dones, y empiezan a hablar un poco de cosas y a dar vueltas, el otro aullando como coyote, cacareando como gallina, el vómito santo. Le pasan la bolsita a la persona desde la entrada. Oiga, ¿qué es eso? Terrible. Eso tomó fuerza de los 60 hacia acá, en muchos círculos carismáticos. Terrible. Imagínense, ¿usted qué pensaría si usted llegara a esta iglesia y, comenzando por mí, yo empiece a estar hablando locuras y saltando todo el mundo? Y eso es el poder de Dios, es lo que dicen en esta iglesia. No, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y Dios es un Dios de orden. 1 Corintios 14. No de desorden, hacer todo decentemente y con orden. Por eso aquí usted no ve que estemos gritando y aullando como coyote a medianoche y nada de eso, ¿cierto? Ni haciendo locura, porque los cristianos somos normales. No es que en Hechos capítulo 2 allá decían que parecían borrachos, pero no estaban borrachos, estaban hablando otras lenguas, otros idiomas. Y la gente, como no les entendía, pensaban estar borrachos. Pero eso no significa que uno puede tener licencia en una iglesia para estar haciendo locura. Los cristianos somos personas normales. No hay cosa más terrible que la gente allá afuera nos mire como esos locos fanáticos. Mire, una de las cosas por las cuales yo no quería ser evangélico era por eso. Hermano, yo recuerdo una vez, yo cuando era católico, apostólico, romano, bautizado, remojado, sí, de todo, yo iba a la iglesia San Francisco de Asís a cantar la misa. ¿Sí? Y cuando pasaba por un lugar, escuchaba yo en un sitio, en una iglesia cristiana, en donde estaban gritando. Siempre que pasaba era una gritería. La gente era una cosa, un desorden que yo decía, ay, menos mal que soy católico, decía yo. Porque yo, al mirar a estas personas, yo lo identificaba, estos son los evangélicos, yo no quiero ser como ellos, ni quiero ser ellos. Y tropezamos con esas cosas en la iglesia. Tropezamos a muchos allá afuera, y muchos no quieren entrar ni quieren hacer parte de una iglesia cristiana evangélica, precisamente porque creen que todas son así. Yo creí eso, que todas son así, locas. Desde el pastor en adelante son unos locos, gritando con la vena carótida y la aorta aquí, ay, los ojos apitonados. ¿No ha visto usted? Y grite, que uno sale con los tímpanos un poco lastimados. ¿Sí? Y muy poco edificado, hermano. Porque con gritería a nadie se edifica. Yo creo que se asusta a la gente. O se mueven las emociones. Y de ahí ya no pasa. Pero no queda aprendiendo uno nada. Sí, sale uno cansado del oído. Bueno, hay algunos pastores que pues tienen esa modalidad, alzan la voz. Y no tengo tanto inconveniente que alcen la voz, pero que pues enseñen. Sí, y microfoneen bien, porque a veces uno sale así como con dolor de cabeza, con jaqueca, sí. Pero son abusos, hermanos, y por eso tropezamos mucha gente. Tropezamos muchas personas. Entonces, decimos los dones mejor. ¿Y saben cuál es el mejor de todos los dones? Según 1 Corintios 13, el amor. Decimos, sobre todos los demás dones, el amor. En Primera de Corintios
capítulo 14, por ejemplo, dice, versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Seguid el amor. Primero que todo, antes que cualquier otro don, ¿qué debemos seguir? El amor. Seguid el amor, ¿sí? Seguid el amor, procurad los dones espirituales, es decir, de celos, pero sobre todo que profeticéis. Pablo decía, hablen la palabra del Señor, porque con eso usted está edificando. Yo con esta predicación me estoy edificando a ustedes. Es decir, les estoy dando un alimento que les va a servir a ustedes para crecer espiritualmente, para que usted entienda y con una buena doctrina usted pueda tener una buena práctica. Porque nadie con mala doctrina va a tener una buena práctica en la vida cristiana. Yo el domingo pasado estaba hablando acerca de la práctica en la vida cristiana. Muchas iglesias tienen una mala práctica en la vida cristiana porque no tienen una buena doctrina. La doctrina, la enseñanza, por eso tengo que enseñarla bien para que la gente se santifique, para que la gente tome el camino correcto y tenga una buena práctica en la vida cristiana. Y seamos normales, ¿cierto? No andemos con locuras aquí tranquilos, que yo no les voy a pelar los ojos, ni les voy a gritar, ni hacer nada raro. ¿Sí? Todo decentemente y con orden, deseando siempre los mejores dones. Pero dice Pablo, sobre todo, que profeticéis. Pablo ahí mismo en el capítulo 14 dice, ¿de qué vale que yo hable de 1000 palabras en lenguaje desconocido si nadie me va a entender? Es mejor hablar 10 palabras con un lenguaje que usted entienda, porque así va a ser edificado. Entonces, por eso Pablo dice, sobre todo, que profeticéis. ¿Sí? Y miremos 1 Corintios 12:1, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dios quiere que conozcamos estos dones, ¿sí? Y cómo utilizarlos, porque le han dado un mal uso a estos dones. Y no solamente un mal uso, han abusado de estos dones. Por ejemplo, con el don de lenguas. Pablo muy claramente, 1 Corintios 14, ¿qué dice? Que no hablen en la congregación en otros idiomas al mismo tiempo. 2 o 3 con intérpretes, si no se caen. Pero ¿qué miramos en muchas iglesias? Es un desorden, es un caos. Mal uso. También de la profecía. Empiezan a profetizar y empiezan a adivinarle a la gente. No, la revelación ya está completa. Hay un don muy especial que es el don de conocimiento. Que se lo vamos a hablar, que es cuando Dios le revela a una persona en la iglesia algo sobre la vida de una persona. Puede ser un pecado oculto, para que vaya y le reprenda en privado y le diga, y el Señor te dice esto. Ese don lo vamos a mirar, que es muy confundido con el don de profecía. Profetizar en el Nuevo Testamento es hablar la palabra del Señor, lo que ya está escrito. La revelación ya la tenemos completa, ya no hay más revelación, así que si alguien empieza a hablar algo diferente a lo que está escrito, es un falso profeta. Tengamos cuidado con esos que hablan al oído y empiezan a decir cualquier cosa. Todo comparémoslo con la Biblia. Si alguien me va a profetizar, que me profetice lo que está escrito, hermanos. Y ya para ir terminando, porque se nos acaba el tiempo, ya nos falta poco, vamos a comenzar con los dones ministeriales. Efesios capítulo 4:11. Ya hablamos algo de estos dones hace 8 días. Efesios 4:11. Estos se llaman los dones ministeriales, según la categorización que hemos hecho, ¿cierto? Hemos dicho que hay dones operacionales, dones milagrosos y dones ministeriales o ministerios. Vamos a comenzar por los ministeriales, porque ya
tocamos estos dones hace 8 días. Y dice Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí miramos cuántos ministerios. Algunos hablan de 5, pero yo no veo 5, yo veo 4. Porque ahí pastores y maestros es uno solo. En el original griego es kai, que es la palabra kai, otros pastores y maestros. Esto es una sola palabra en el original, que significa en el original pastores que enseñan. Todo pastor debe ser un buen maestro. Si un pastor no te sabe enseñar la Biblia, no es pastor. No lo es, porque todo pastor debe ser maestro, aunque no todo maestro debe ser un pastor. Hay personas que enseñan en las iglesias, que van de iglesia en iglesia. El Señor los utiliza mucho en la enseñanza, pero no son pastores, no tienen esa capacidad de pastorear un rebaño, de estar al cuidado de las almas, de estar ahí aconsejando. No, ellos simplemente enseñan. Pero todo pastor sí debe ser un maestro. Entonces, a unos el Señor constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Esos son los 4 dones ministeriales o 4 ministerios. Hablábamos del apóstol. El apóstol es la palabra apóstolos en el griego, que literalmente significa enviado, mensajero. ¿Qué es un apóstol el día de hoy? Porque sí los hay. No como los apóstoles del primer siglo, quiero que entiendan, porque el oficio apostólico cesó con el último de los apóstoles. El oficio apostólico, uno de los requisitos para ser apóstol era que fueran llamados por el mismo Señor Jesús y fueran testigos oculares del bautismo de Jesús, de su muerte y de su resurrección. Hoy en día nadie puede cumplir con esos requisitos, ¿sí? Por lo tanto, el oficio apostólico no existe hoy. Ese ministerio apostólico, como el de los 12 apóstoles, no lo hay hoy. Ese oficio cesó. Pablo dijo: yo soy el último de los apóstoles, más pequeño de todo. Eso dijo Pablo. Y al morir Juan, que fue el último que murió ahí en la isla de Patmos, él por ahí en el año 95, él muere, y ahí se acabaron los apóstoles. Nunca los apóstoles nombraron otros apóstoles, porque eran 12, y son 12 los que están en la Nueva Jerusalén, que miramos en Apocalipsis 21 y 22. Las bases de la Nueva Jerusalén, que va a bajar del cielo, nuevo cielo, nueva tierra, van a estar los nombres de 12 apóstoles. Entonces, los apóstoles que miramos hoy en día, que se autonombran apóstoles y tienen que mayor autoridad y etcétera, y empiezan a decir que el apóstol es más que el pastor. ¿De dónde sacan eso? Si eso no son cargos, son oficios ministeriales. Pero el oficio del apóstol se terminó porque el apóstol en el siglo I era el que recibía la revelación directa del Señor Jesús y escribía los evangelios. Hoy en día hay apóstoles en el sentido, con A minúscula, en el sentido del significado de la palabra. Toda persona que es enviada a otro lugar, como misionero, por ejemplo. A mí, cuando me enviaron a Yopal a fundar una iglesia allá, yo iba como apóstol, como un enviado. En ese sentido hay apóstoles hoy en día, pero no como oficio. ¿Me hago entender? Porque ese oficio cesó al morir los 12 apóstoles. No más, se acabaron los 12 apóstoles. De ahí en adelante lo que significa lo que sigue es el apostolado. Yo estoy ejerciendo un apostolado en este lugar. Yo he sido enviado por Dios a este lugar. Soy un apóstol.
para una comisión especial. ¿Alguna pregunta? ¿Sí tienen claro lo que es apóstol? ¿Sí? Miren lo que dice Hechos 1 del 21 al 22. Hechos 1 del 21 al 22. Hechos 1 del 21 al 22. Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado, aquí estaban cogiendo al 12º apóstol, porque Judas se ahorcó, se mató, se suicidó. Entonces estaban escogiendo al 12º porque tenían que ser 12, no 13, ni 14, ni 11, 12 los que tenían que ejercer ese oficio. Entonces miren lo que dice aquí. ¿Cuál es el requisito para ser un apóstol, para la escogencia de un apóstol? A ver si hoy en día se cumple. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, imagínense, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. Ese es el requisito para la escogencia del 12º apóstol. ¿Se dan cuenta? ¿Alguno puede cumplir ese requisito? Nadie. Así que si hay alguien que se llama apóstol, que se hace llamar apóstol, yo soy el apóstol de las naciones, y se pone por encima de los demás, y dice: yo tengo una mayor autoridad, y tengo autoridad para tener bajo mi delegación pastores y toda esa situación, o sea, como si fuera una mayor jerarquía, huya de esa iglesia. No es sana. ¿Sí? No es sana. Porque el apostolado no es un cargo, es un oficio. Y los apóstoles, como oficio, cesó. Ellos fueron los que colocaron el fundamento, juntamente con los profetas en el Antiguo Testamento, sobre la piedra principal, que es Jesucristo. Estamos profetas, ya vamos terminando. Profetas. Esta palabra, profetes, en el griego significa aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y nos instruya. En pocas palabras, un profeta es aquel que recibe autoridad de parte de Dios para hablar la palabra de Dios. No en el sentido como los profetas del Antiguo Testamento, al estilo de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, no, porque el oficio profético, el oficio como profeta, así como el oficio apostólico, también cesó. El oficio como tal. El último de los profetas, la ley y los profetas son hasta Juan, dice la Biblia. Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento. Bueno, y pastor y Agabo y las hijas de 4 hijas de un hombre que aparece en el libro de los Hechos, ellos que la Biblia aún no había sido completada, hermanos. Se estaba siendo escrito, y Dios no es que tenían el oficio de profeta, sino que Dios de tanto en tanto utilizaba a algunos hombres para dar revelaciones nuevas. La Biblia se estaba completando. Pero el oficio como tal, de profeta, terminó hasta Juan. De ahí en adelante existe la profecía. Y cuando alguien habla, la palabra de Dios está profetizando. Cuando la Biblia dice que el que profetiza, se está hablando de lo que está escrito. Ahora bien, Dios no puede darle alguna, digamos, revelarle algo a alguien en específico de alguna situación. Él lo puede hacer actualmente. Claro, no podemos encajonar al Señor y decir: no, Dios no puede, pero no hace eso. Él utiliza la Biblia y puede de una manera extraordinaria en alguna situación, de pronto que alguien se levante como un profeta y pueda, pero algo ya muy raro, y pueda decir algo que viene, pero eso tiene que ser algo muy extraordinario. Dios lo puede hacer, no podemos ser tan rígidos, pero el profeta, quiero que entiendan, bajo el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, es aquel que habla los oráculos de Dios. Sí. 1 Corintios 14:3.
1 Corintios 14:3. ¿Para qué habla el profeta? Le voy a decir. Para 3 cosas. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué cosa? Para edificación, para exhortación y consolación. ¿Se da cuenta? Ahí no está para adivinar. No, para adivinar el futuro. No, porque ya el futuro está aquí en la Biblia. Lo que ya pasó, lo que está pasando y lo que pasará ya está escrito. La profecía bajo el Nuevo Testamento no es al modo de Isaías, que profetizaban sucesos futuros, sino al modo de poder edificar, ¿sí? De poder exhortar y consolar, ¿sí? Y seguimos rápidamente, ya estamos terminando. Evangelista. Este es un sustantivo tomando del verbo evangelizonai, que significa anunciar noticias, las buenas noticias. Un evangelista, ¿qué es? Aquel que lleva una buena noticia. ¿Cuál es esta buena noticia? El Evangelio de Cristo. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que Él resucitó entre los muertos según las Escrituras. Y Él manda que todo hombre se arrepienta y crea en el Señor. Esas son las buenas noticias. Entonces, un evangelista es una persona que tiene un don muy especial de parte de Dios, tiene una habilidad para comunicar el Evangelio de Cristo. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de evangelizar, pero hay personas que Dios dota de una manera especial para llevar el Evangelio. Y a una persona ahí en un bus le hace una conversación y le termina compartiendo. Tiene una habilidad tremenda. Eso es un don, hermano, ministerial precioso. Y están pastores y maestros, persona que cuida espiritualmente a otros, orientándolo por medio de la palabra o de la Escritura. Esos son los pastores y maestros, o pastores que enseñan, aquellas personas que Dios ha escogido para que ejerza un oficio. ¿Cuál es este oficio? No es un cargo, repito, es un oficio. El de cuidar espiritualmente a las personas, de orientarles por medio de la Biblia. Yo aquí estoy para orientarles a ustedes, utilizando la Biblia, para darles un buen consejo, para cuidar de ustedes, para orar por ustedes. Ese es mi oficio, no mi cargo, mi oficio ministerial. Y si usted es una ovejita del Señor, usted va a escuchar la voz de su pastor, que es Jesucristo, del buen pastor, y usted va a seguir al Señor. Y yo simplemente soy un administrador que Dios utiliza para irlo guiando a usted. Usted obedece o no obedece, es problema suyo, pero uno cumple con dirigirlo, con aconsejarlo. Si usted toma el consejo bien, usted va adelante y le va a ir bien. Si no toma el consejo, va a sufrir las consecuencias de su desobediencia. Pero no porque uno lo diga, sino porque lo dice el Señor. Y cuando Dios dice algo, ¿qué debemos hacer nosotros? Obedecer. La oveja se conoce porque oye la voz de su pastor, que es Jesucristo, y sigue la voz de su pastor. Pero hay veces que somos tan tercos, hermano, tenemos que pegarnos duro para poder entender. Es mejor a las buenas, hermano. Si Dios ha puesto un pastor en esta iglesia, es para que usted se sujete, lo escuche. Si ese pastor le está hablando la palabra de Dios, lo está diciendo con la palabra de Dios, obedezca. No sea terco, porque Dios quiere bendecirlo. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Te adoramos, Padre Celestial, en esta preciosa noche. Gracias, Señor, por esta palabra, por este mensaje que tú nos has dado. Los que hayan preparado su ofrenda, tómenlo en su mano derecha. Dígale al Señor: Señor, de lo recibido de ti, hoy te doy, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría, porque tú amas al dador alegre. Bendice las ofrendas de tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Cierra sus ojos en esta noche. Dele gracias porque Dios lo ha llamado a través de su palabra. Lo ha hecho su Hijo. Lo ha bautizado con su Santo Espíritu y le ha dado dones y también talentos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esos dones que Dios te ha dado? Porque cada uno de ustedes como cristianos tienen dones. Y esos dones solamente se pueden utilizar cuando servimos a Dios. Por eso Dios nos convoca a todos a que le sirvamos a Él, a que dejemos de servir al pecado y le sirvamos a Él con nuestros dones, con esos dones que hemos recibido de Él. ¿Qué don tienes? Muchas personas no saben ni siquiera qué dones tienen. Hasta que tú no sirvas al Señor no te vas a dar cuenta qué dones tienes. Por eso hoy el Señor te invita a que te dispongas a servir al Señor, aquí a tu iglesia, a decir: Señor, ¿en qué puedo ser útil aquí en la iglesia? ¿Qué puedo hacer para ti, para tu obra, Señor? Tú no me has llamado para sentarme ahí en esa silla y quedar por los siglos de los siglos calentando ese puesto. No, Señor te ha llamado para que le sirvas a Él con tus dones, con tus talentos, para edificación de la iglesia. Y el Señor quiere que tú pongas tu vida, así como Cristo puso su vida por ti en esa cruz, tú pongas tu vida por el Señor y te rindas a Él y le obedezcas a Él. Eso es lo que el Señor quiere. Dios constituyó apóstoles, constituyó profetas, constituyó también evangelistas, pastores y maestros para edificación de la iglesia hasta que lleguemos a la unidad de la fe en Jesucristo. Por eso todos estos dones que hemos enumerado no han cesado, están vigentes. Están vigentes. Solo que hay que saber entender estos dones. Dile al Señor: Señor, yo quiero servirte con esos dones que tú me has dado. Fortaléceme en este momento. Fortaléceme, Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, fortaléceme, porque no puedo más. Dame nuevas fuerzas para seguir viviendo para ti. Trae esa paz, ese gozo que yo necesito. Ayúdame, Señor, a seguir adelante. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, pueda seguir de pie delante de ti. Ayúdame, Señor. Dile: Espíritu Santo de Dios, lléname. Toca, Espíritu Santo. Traes paz, trae gozo, Señor, a cada uno de tus hijos, los que están aquí, Señor, y también de los que están mirando esta transmisión y los que lo mirarán, Señor. Que tu gracia y tu favor esté sobre ellos. Bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice, Señor, sus ministerios, sus trabajos, la obra de sus manos. Que seas tú proveyendo en todo, Señor, para las necesidades de tu iglesia, Señor. Que tu gracia sobreabunde en medio de nosotros. Coloca todas tus ansiedades, todas tus necesidades delante del Señor en esta noche. Ya basta de seguir luchando en tus fuerzas. Diga al Señor: Señor, yo no quiero seguir más en mis fuerzas. No quiero seguir haciendo mi voluntad. Quiero seguirte a ti, al buen pastor. Quiero obedecerte y empezar a hacer las cosas bajo tu dirección y con el poder de tu Santo Espíritu. Toca, Espíritu Santo. Llena, Señor, nuestros corazones en esta noche. Trae esa paz, ese gozo que solo tú puedes dar. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos en esta noche. Trae consuelo y fortaleza a sus vidas.
paz, Espíritu Santo. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Amén y amén.